Hola a todos, estamos con el maestro Jesús Manuel Ceseñas para pues continuar en este diplomado de Historia del Arte Occidental, ahora con un tema pues bastante rico, bastante provechoso como lo es el barroco, pero que veo, Jesús, que lo empiezas de una forma muy interesante porque vamos a hablar primero de esta concepción tan, pues, socialmente aceptada, o no sé cómo decirlo, que tenemos de la historia. Claro. Desde las perspectivas que nos has mostrado en esta semana que tuvimos ya del diplomado, ¿cómo es posible hablar de la historia? Bueno, hablar de la historia es complejo y sobre todo yo creo que muy interesante, ¿no? Porque el propio Estatuto de Historia se puede cuestionar o al menos dudar de él, ¿no? Siempre, como tú dijiste, en estas sesiones que hemos trabajado hemos tratado de ver cómo las cuestiones que aparentemente parecen inamovibles pueden ser cuestionadas, ¿no? Y cuestionadas no desde un ánimo de podríamos decir altanero, sino en una reflexión crítica del cómo se construyen las ideas rectoras que tenemos, tales como historia, ciencia o arte, ¿no? Entonces sí, reflexionar sobre la historia, reflexionar sobre si realmente hay un pasado que podamos aprender de forma tan directa, si realmente el trabajo de la historia es tan sencillo como decir voy al pasado y reviso lo que pasó, o más bien voy al pasado y creo un discurso, creo una construcción a partir de un presente específico que es del que partimos, y sin duda el presente donde se hace la investigación histórica siempre influye en la forma en que entendemos la historia. Fíjate que luego en este quehacer cultural, de repente llega un momento en que todo lo que estás llevando a cabo confluye en un punto, ¿no? Es bien curioso. Y justo ayer hablábamos en otra actividad sobre la crítica, que bueno, es un seminario de crítica. Claro. Y en él decía el ponente, pues que habría que ver el texto como tal, ¿no? Ajá. Y pues creo que es muy loable esa aspiración. Claro. ¿no? Y yo había tenido algunos otros acercamientos a la crítica desde unas posturas que son un poco más, pues algunas incluso feministas, donde la historia personal, pues no te puedes deshacer de ella, y en fin, ¿no? Sí. Y creo que se acerca mucho a esto que planteas y yo le decía al crítico, es loable que el ser humano trate de ser lo más objetivo posible, pero no hay que perder de vista esto otro, ¿no? Creo que sería un enfoque un poquito más realista acerca de... Sí, yo creo que sí. Con esto que mencionas ahorita de la objetividad, por ejemplo, ¿no? Pasa lo mismo que con la historia. En realidad, podríamos decir que tal vez lo más cercano que podamos decir a una posible objetividad en cuanto a la historia es que hay muchas historias. Un mismo hecho, un proceso histórico, hay procesos históricos de larga duración que abarcan más de 100 años, muchos más, pueden ser un periodo de 300 años, por ejemplo, el virreinato, ¿no? La época colonial aquí en México es un proceso de larga duración que no es para nada estático, sino que se va transformando, y en cada una de estas transformaciones va habiendo aspectos que se pueden analizar desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, es como con el arte, que ya lo hablábamos con Adrián, ¿no? O sea, no se puede decir esto es el arte verdadero o esto es realmente arte, y esto no, con la historia es igual. Últimamente ha habido un cambio, bueno, no tan últimamente, pero en el siglo XX hay un cambio en la forma de hacer historia, en donde se empieza a manejar esta cuestión de la historia desde abajo, que es alejarse de los grandes procesos, de los grandes personajes, y fijarse justamente en lo sin nombre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Foucault empieza de alguna forma con esta situación. La Escuela de los Anales francesa empieza pues a interesarse por todo aquello que está ahí, pero que
en pos de, que se pierde en pos de esa historia de grandes personajes, de las guerras o de cuestiones políticas, ¿no? Entonces, a través de esta nueva forma de hacer historia se brinda una perspectiva diferente de los hechos que pasaron, ¿no? Antes se decía, el general tal luchó en esta guerra y los soldados, todos los demás, ahí estuvieron, pero se omiten. En cambio, desde esta nueva forma, también se preocupa, se toma en cuenta la vida de los soldados, cómo el soldado lo vive uno por uno o desde un puesto que no es necesariamente privilegiado socialmente. Sí, y sabes, es fundamental esto porque ahorita que estamos como a medio camino del diplomado, sí retomarlo porque sí es uno de los objetivos del mismo, Claro. hacer un replanteamiento de estas dos cuestiones que están en el título del diplomado, Claro. que son tanto la historia como el arte, ¿no? Ok, Claro. si vamos a hacer una revisión crítica de esto, entonces empecemos por hacer un planteamiento crítico de Claro. estos dos aspectos fundamentales que son qué es en realidad la historia o de qué maneras críticas podemos acercarnos a la historia y qué es en realidad el arte, ¿no? O Claro. de qué manera crítica podemos tener acercamientos hacia lo que se considera o lo que podemos pensar que es el arte. Sí, claro, justamente como tú dices, y en este espíritu crítico es como hemos trabajado en las sesiones que he estado impartiendo, con una participación activa por parte de los asistentes, ¿no? Si bien, como ya lo había mencionado, el arte precisa de algunos conocimientos necesarios para poder entenderlo, no por ello se debe de excluir a un público más amplio, ¿no? Yo creo que actividades como estas justamente van en ese sentido, ¿no? En tratar de poner más en contacto con el arte y tratar de hacer o generar un conocimiento significativo para las personas, que no sea nada más repetir fechas, repetir nombres o repetir nombres de obras o de pinturas, sino que a través de un proceso de razonamiento por parte de los estudiantes expresando tal vez sus dudas o sus ideas, se puede llegar a crear una idea tanto de arte como de historia cercana y personalizada de alguna manera, ¿no? Que aquellas dudas que pueda tener las personas, cualquier persona que esté cursando el diplomado, las utilicen para formar un vínculo verdaderamente efectivo para ellos del conocimiento del arte, ¿sí? O sea, justamente en esta crítica que tú mencionas y como te digo, en este giro que hay dentro de la historia, es justamente va dirigido en ese sentido, en cuestionar es aparentemente una idea de un arte escindido de la realidad, un arte escindido de lo cotidiano, y todo lo contrario, se busca ver pues el arte como un proceso social, cultural, histórico, en donde la individualidad de las personas tiene mucho que ver, ¿no? Entonces el arte es algo cercano, se pretende que las personas lo vean así. Porque además pues la crítica, y vuelvo un poco también a esto que vi en la sesión de ayer de este seminario de crítica, porque en sí la crítica, bueno, ahorita que me estás hablando de cómo cada individuo puede ir formando esta idea de arte o puede ir construyendo, o entre todos también podemos ir construyendo en el grupo la idea de arte, de historia, la crítica en sí es un acto creativo. Claro. Y así empezábamos este Claro. seminario que te platico, que les comparto, de que pues son como dos procesos difíciles de separar, porque en toda creación hay crítica, Claro. en todo escoger, en todo decantarse, en todo discernir, en Claro. todo cribar Sí. algo, estamos ya tomando postura y estamos tomando partido por algo, ¿no? Y Claro. esto es algo que me lleva al acto creativo. Este ejercicio me lleva a pensar que es un acto creativo en sí, y me lleva también a pensar en la libertad que provoca esta postura, ¿no? Porque desde un punto de vista canónico, impuesto, pues, o hegemónico, de ver la historia y el arte, Claro. hay creo que escaso margen de maniobra, ¿no? Sí. Y esta forma de tratarlo, de adentrarnos, de entrar, de conocer,
creo que provoca muchas libertades. Claro, esto que tú dices, esto que mencionas de la crítica como un acto creativo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que recientemente ha habido bueno, en cuanto a crítica del arte, ha habido una tendencia, o existe una tendencia un tanto matizada, un tanto constreñida de lo que puede ser la crítica de arte, ¿no? Con figuras muy presentes en medios de comunicación, en redes sociales, en videos, se ha creado una imagen un tanto particular de la crítica, que no necesariamente es ajena, pero que tampoco es la totalidad de la crítica. O sea, la crítica, pues, a lo que voy es que pareciera que un crítico de arte tiene la función de tomar la obra, procesarla, analizarla y dársela ya diseccionada y analizada al espectador. Pero esto justamente crea la postura de un espectador pasivo, en donde está esperando que el crítico le diga que está bien, que está mal, y se anula justamente eso que tú dices, la crítica personal, ¿no? La crítica como un acto creativo. Hay un texto que se llama Introducción a la Estética, de un investigador, filósofo que se llama Carrit, se apellida Carrit, y él decía: hay que darnos la oportunidad de ver la obra antes de escucharla o de leerla. O sea, antes de preguntarle a una supuesta autoridad qué es esa obra, o si es válida o si no, hay que tener justamente esta actitud crítica de discernir personalmente, ponerse en contacto con la obra frente a frente y a través de este proceso creativo hacer una crítica, pero no en ese sentido peyorativo de estar buscando las fallas o las omisiones, sino una crítica en el sentido de discriminar lo que la obra está tratando de decirnos, ¿no? Entonces, sí, o sea, totalmente de acuerdo, la crítica es un acto creativo en tanto nos permite confrontarnos con una obra de arte y tener un diálogo con ella. Claro, que sería el objetivo. Claro. Y bueno, ya entrando un poco más en materia, pues revisábamos como así como un resumen de lo que vimos del barroco. ¿Cuál Ajá. sería? Pues mira, el barroco es un proceso desde luego artístico, pero también social. Como vemos, está directamente ligado a la cuestión de la contrarreforma, a este proceso, a esta actividad que se hace como de rejuvenecer a la Iglesia Católica, justamente, como el nombre lo dice, como una respuesta a esa reforma, ¿no? Esa reforma protestante, a esa reforma que inicia Martín Lutero y que, derivado del Concilio de Trento, pues surge esta idea de la contrarreforma, ¿no? El arte será pues un medio de publicitar la religión, los dogmas, desde luego, pero también, y quizá de una forma más velada, la propia institución, ¿no? La Iglesia como institución. Desde luego las creencias, vemos todas estas obras maravillosas de Caravaggio, de Velázquez, de todos estos artistas que ilustran esas escenas bíblicas, ¿no? Y que lo hacen de una forma tal que justamente pretenden seducir a los creyentes, ¿no? Pretenden transmitir una idea. Es desde luego un arte estético, obviamente, pero también intelectual. Y creo que esto hay que hacer mucho énfasis en eso. Es un arte intelectual donde se exige, al menos tácitamente, al espectador que sepa de lo que se está hablando, ¿no? Que en esa hay algunas obras que pudieran parecernos muy obvias, aunque no necesariamente es así. Si uno no conoce la historia bíblica, si uno no conoce todas estas cuestión de los dogmas, puede ser complejo realmente saber qué es lo que está diciendo el artista. Entonces, el barroco es un arte de propaganda, de la contrarreforma naturalmente, pero también es un arte intelectual donde va a haber un desarrollo importante de la forma de captar la realidad, como ya venía empezando en el Renacimiento, en el manierismo. Entonces, por ejemplo, Caravaggio, que es este puente entre el manierismo, al menos temporalmente, y lo que va a ser el barroco, ¿no? Con este trabajo que pareciera retomar no tanto el manierismo, sino algunos elementos del Renacimiento. Entonces, yo creo que esa es una parte importante de considerar al barroco dentro de esa dinámica, ¿no? Obviamente que el barroco tendrá más salidas o más campos de acción, no todo va a ser contrarreforma, no todos los... al paso del tiempo, no todas las obras necesariamente son de contrarreforma. Por ejemplo, tenemos estas obras de Velázquez, estas obras cortesanas, ¿no? Donde retrata al rey,
a los bufones, a los enanos, en un proceso un tanto de... Parece que la pintura se hace laica con Velázquez, ¿no? Se hace humanista, vuelve otra vez ese hombre común a tomar parte de la composición, la parte central de la composición con estas obras maravillosas y muy circunspectas, muy, vamos a decir, muy parcas. Si comparamos, por ejemplo, a Rubens con Velázquez, Rubens es una exuberancia magnífica, es toda una composición en ocasiones helicoidal, donde hay todo este juego de formas, y en cambio Velázquez, perteneciente al barroco, desde luego, pero con una versión distinta, más laica, más parca. Incluso las paletas, la paleta de Velázquez es maravillosa, una paleta quebrada, y totalmente opuesta en cierto sentido a la de Rubens, ¿no? Con esos azules que pone Rubens, con esos colores tan brillantes. Entonces, yo creo que, volviendo a la pregunta que haces, sí entender el barroco como entender pues el contexto histórico en el que se da, pero también ver que no se circunscribe a esta contrarreforma, ¿no? Que va a ser un proceso largo, muy complejo, en donde las diferentes formas de arte va a tomar elementos precedentes, pero que también va a proponer cosas nuevas. Muy bien. ¿Y qué veremos en la siguiente semana, en las siguientes sesiones sobre el barroco? Nos vamos a concentrar en el barroco en México y eventualmente el barroco en Durango, ¿no? A mí me parece que es súper importante ver esa comparación entre lo que se hacía en Europa y la forma en que llegaba a México. El barroco para el proceso novohispano, para toda esta época colonial, pues va a ser súper importante. Hace poco yo cursé un seminario sobre el constitucionalismo en México y la doctora que lo impartió, la doctora Mariana Terán de Zacatecas, en un momento habló sobre el barroco y decía, el barroco desde luego es estéticamente un elemento importantísimo del virreinato, pero no se circunscribe solamente al arte, sino que va transminando y pudiéramos hablar de una sociedad barroca, ¿no? Claro. Pero barroca en el sentido de contrastes, no confundir con que las personas vivían en una opulencia material. Había estos contrastes que justamente es lo que hace barroco, lo que hace muy compleja esta sociedad, en donde había contrastes muy interesantes y donde había una conciencia social y una conciencia estética que se iban conformando al mismo tiempo, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en esta semana que viene en cuestiones del barroco en México y, como te digo, posteriormente en Durango. Que podríamos decir, no sé, ¿verdad? Es como una duda, que el barroco sería, después del descubrimiento de América, pues la primera expresión artística que llega occidental, pues, ¿no? Que llega a América. México. Sí, bueno, al menos en gran parte, como te digo, del novohispano, ¿no? Ahí, al principio, muy brevemente, como bien dices, es el barroco, es como el movimiento que más llega a consolidarse de manera, durante mayor tiempo, pues. Al principio hay algunos rastros todavía, obviamente, de manierismo, algunas herencias que se conservan del Renacimiento también, ¿no? Algo que también hemos visto en el curso y que aprovecho esto para decirlo es que los procesos no se cambian de un día a otro, de un estilo o de una época a otra, ¿no? Entonces, naturalmente, va a haber algunos rastros todavía del estilo manierista y del estilo renacentista. Pero ya en la segunda mitad del siglo XVI, por ahí en 1550 y tantos, ya se empieza a ver más esta estética, que empieza pues a ver tintes barrocos en las obras, ¿no? Que es obviamente pues prácticamente después de la conquista de América, ¿no? De la caída de Tenochtitlan y todo este tipo de cosas. Entonces, sí, como bien dices, va a ser como el estilo que llegó y que más se arraigó en esa sociedad virreinal que había. Y bueno, ya haciendo como una proyección hacia lo que sigue, que también en otra parte del diplomado vas a estar colaborando, pero después del barroco, ¿qué hay entre este arte barroco y las vanguardias? Bueno, hay un proceso un tanto dilatado, tanto temporalmente como estilísticamente, ¿no? Llega el neoclásico, justo después del barroco. Es muy interesante porque aquí en México, ya tiempo después de que el barroco tiene este momento de esplendor,
los mismos sacerdotes, los mismos obispos de aquel tiempo empezaron a detestar o a no gustarles el barroco, ¿no? Se les empezó a hacer como ya, digamos, corriente, en un sentido... Porque es una corriente artística pues un tanto pesada, ¿no? Justamente por eso, claro. Sí, exactamente. Como tú dices, es recargado, justamente barroco, como ya lo vimos, el barroco viene de barroeca, estas perlas de formas extrañas. Entonces, sí, es recargado, es muy ornamental. Obviamente responde a como ya lo dijimos, a un periodo histórico específico, pero sí, justamente cuando el barroco va decayendo y va llegando todas estas ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, pues obviamente se siente el neoclásico, se vuelve tanto al Renacimiento como la Grecia clásica y se va depurando. Las construcciones, las composiciones y las obras son más sobrias, exactamente. Se deja de lado todo ese adorno superficial, superfluo, que justamente por ello lo criticaban los sacerdotes y los obispos ya de tiempo después, ¿no? Porque se les hacía que era demasiado recargado y, como te digo, con elementos superfluos. Entonces va a llegar el neoclasicismo, posteriormente el academicismo y el romanticismo. Fíjate, el romanticismo es como una vuelta otra vez a ese barroco, ¿no? Sí. Se vuelve otra vez a buscar esa exuberancia de la naturaleza, en el periodo del romanticismo se le ve como un escape a esa razón imperante que llega con toda esta idea que surge en el neoclásico, con la Ilustración. Entonces es bien interesante cómo ver cómo las etapas artísticas, los periodos van bebiendo a veces de lo que ya pasó. No necesariamente siempre rompiendo con lo anterior, sino tomando elementos, reconfigurándolos y mandándolos más lejos, ¿no? Es que fíjate, podríamos ver la historia como un péndulo también, claro, ¿no? En donde vas acercándote o alejándote de distintos aspectos del ser humano, ¿no? En el que, pues, en realidad todo nos constituye, ¿no? Claro. Quizá habrá periodos en los que desdeñamos un tanto la razón porque ya nos tiene hasta... ya tiene... hasta el queque. Sí. Y te afianzas de otras cosas, ¿no? Sí. Como en este periodo del romanticismo donde pues los poetas se vuelven esotéricos y buscan esa libertad, de a través de estas cosas que eran pues socialmente no aceptadas, o sea, eran los poetas malditos, claro, ¿no? Entonces, sí. Pues era como que no sigas a eso porque es malo, es malo, ¿no? Pues malditos, o sea, llamarles poetas malditos a estos grandes de la literatura, ¿no? Que hicieron esta revolución tan tremenda en la poesía, ¿no? Que es lo medular de la literatura, que buscaban pues alejarse de tener esa grieta por donde comunicarte en el lenguaje poético, cansados ya de eso otro, ¿no? Sí. Y entonces, pues que eso los lleva luego a otro periodo histórico, ¿no? Claro, sí, como tú dices ahorita, retomando esto que dices de la historia como un péndulo, es bien interesante y es como a tener en cuenta que se ha de estar siempre alerta en la idea del progreso de la historia, ¿no? Es una idea recurrente, es una idea que vemos tal vez tanto patentemente como implícitamente, ¿no? La creencia de que la historia es un proceso lineal y de evolución. Y evolutivo. ¿Cierto? O sea, donde se crea esa idea de que las épocas van superando a las precedentes, y eso no necesariamente es así, justamente en esto que tú mencionas de ese péndulo, ¿no? Es complejo creer que a través de la historia se va mejorando, por ejemplo, en el arte, ¿no? A partir del Renacimiento, fíjate, incluso para hablar de esto hay que volver, ¿no? Sí. A partir del Renacimiento, con todo este desarrollo del método para lograr la veracidad en la captación de la realidad a través, por ejemplo, de la perspectiva, pareciera que hay un proceso gradual en donde se va perfeccionando las habilidades de los pintores para captar la realidad. Y es cierto, ¿no? O sea, se empieza en un primer momento
con ciertas obras que empiezan a poner esos elementos ahí obvios, pero conforme se va avanzando a través del propio Renacimiento y luego en el Barroco, como pareciera que cada vez se va superando el arte precedente, porque cada vez es más real, ¿no? Pero esto no, si bien es cierto en cuanto a cuestión técnica, es cierto, se va logrando un mayor dominio de la forma de la representación de la realidad, no por eso se supone que el arte sea mejor entre más real es, ¿no? Sí. Fue un proceso necesario, desde luego, pero que justamente en esta nueva forma que tú estás mencionando de los poetas malditos, vamos a ver que en los primeros, en el siglo XX, esto va a tronar también, ese depender de las leyes físicas, de las leyes de la perspectiva para representar solo el mundo natural, se va a gastar en cierto sentido, y muchos artistas van a tender a cuestiones como el expresionismo, ¿no? En donde se utilizan paletas, por ejemplo, para la piel en los retratos, que no se corresponde con la realidad, ¿no? Vemos pieles azules, vemos verdes. Sí, por ejemplo, sí. hay una obra muy interesante de Matisse, me parece, en donde es el retrato de su esposa y está tocada con un sombrero negro y también está vestida de negro, pero la piel es azulosa, verde, ¿no? Sí. Y hay esta historia en donde en la exposición, cuando se expone esta obra, se burlan y le comentan algo así como que qué bueno que pudo copiar el color del sombrero. Justamente en esta crítica a los tonos que tenía en la piel, ¿no? Pero esto no es de ninguna manera una carencia de técnica o de posibilidades. La necesidad que hacía que estos artistas rompieran con eso era justamente una necesidad que se correspondía con el periodo histórico donde se estaba viviendo, ¿no? Con las intenciones de los artistas que justamente al tener toda esa tradición buscan nuevas formas de expresión. Sí, es muy, sí, es como extraño este pensar que cuando nos estamos acercando llega un punto en el que no, te estás alejando. Vimos en el módulo, en las sesiones de Renacimiento, cuando descubren la perspectiva, cuando empiezan a utilizar la perspectiva, hay unos retratos, hay unas pinturas, unos óleos, donde creo que en Mantegna, donde hay se ve el espíritu de hacer la perspectiva de una forma que yo cuando vi esos cuadros dije, están muy apegados a la perspectiva. Claro. Lo sentí, ¿sabes? Me recordaron a estas pinturas del Art Deco, sí. Del Art Deco, donde los músculos son como muy angulosos, ¿no? Sí, todo muy simétrico, claro. ¿no? Muy como máquinas, parecen. Como estático, ¿no? Sí, sin movimiento. Entonces veía esas perspectivas cuando está el hombre, porque bueno, qué gran invento es la perspectiva, claro. ¿No? Nos cambió el mundo, claro. La forma en cómo lo representamos. Pero pues no deja de ser una técnica. Totalmente, es un recurso. Es un recurso, sí. Es una técnica. Entonces yo veía es un Cristo acostado, sí, y dices, ves la perspectiva y dices, no, pues yo creo que si yo meto ahorita un programa de computadora, bueno, las animaciones, las primeras animaciones que vimos están así, ¿no? O sea, este tipo, pues claro que tuvo una técnica canijísima porque se adelantó a lo que ya una máquina contemporánea, no, y ya ni contemporánea, ya ahorita las animaciones van... Ya lo han superado, ya claro. Lo han superado con muchísimo, en unos... Pues nada, en un parpadear ya veíamos unas cosas que hoy ya no vemos. Sí, claro. Que ya nos parecen anticuadísimas, ¿no? Dices, estas animaciones, pero ¿de dónde? Viejas. Es viejísima. Entonces, así este dibujo que yo vi de Mantegna, donde yo veo, wow, tiene una técnica extraordinaria, pero está estático, me recuerda a estos... en Durango pues tuvimos al maestro Montoya de la Cruz, ¿no? Sí. A esa pintura, a Lempica, a Tamara Lempica, ¿no? Donde parecen coches, ¿no? Los seres humanos, la figura humana parecen diseños, de por sus formas tan
poco orgánicas Sí, y claro. sí muy simétricas, ¿no? Sí. Buscando como perfección, como técnica. Sí, como una... Sí, o sea, por ejemplo, en la obra esta de Tamara de Lempicka hay como esta estilización esquemática, pero, o sea, con pocos elementos, pero como tú dices, muy, muy estructural, ¿no? En una estilización muy angulosa. Que en ese sentido, bueno, era otra búsqueda, Claro, ¿no? sí, totalmente. Yo sí en Mantegna veo pues el afán de la técnica y de explotar al máximo este Claro. recurso de la perspectiva, ¿no? De unir puntos en perspectiva. Sí. Y en los artistas del Art Deco, pues fueron como dos expresiones ahí cercanas, que era el Art Nouveau y el Art Deco, ¿no? Claro. Y entonces el Art Nouveau eran puras hojas, ramas y cosas sinuosas, ¿no? Entonces aquello era más como la contraparte, ¿no? Lo científico, la máquina, Claro. la velocidad y era, pues al contrario, creo que era como un regodeo, ¿no? De todo eso, era más exaltar todo eso, esa belleza. Era como, justamente como tú dices, tienen un discurso estético, filosófico incluso, que rige todo esto de la representación, ¿no? Ahorita que mencionas el Cristo de Mantegna, sí, exactamente como tú lo dices, más que el cuerpo de un ser humano muerto, parece una escultura, ¿no? Parece el retrato de una escultura. Sí. Y fíjate que en ese que a nosotros nos parece, como bien dijiste, estático, ¿no? Un estatismo y una petrificación del cuerpo humano, incluso los rostros de las mujeres que están ahí llorando en la obra, es, como tú dices, muy estático, ¿no? Y luego va a venir otro Cristo, de Carracci, me parece, en donde ya se logra un poco más de esa soltura que se va a dar justamente en el barroco, ¿no? Sí. Empezamos con esta obra de Mantegna, del Cristo muerto, donde lo estamos viendo como de frente, ¿no? Y en el de Carracci hay una ligera, el cuerpo está un poco más contorsionado, hay un movimiento muy interesante que vamos a ver justamente en todas estas composiciones del barroco, ¿no? Que va a haber, por ejemplo, en Rubens, esa carne, o en el mismo Rembrandt, esas carnes que parece que las podemos tocar y que vamos a sentir esa textura, ¿no? Obviamente también en Velázquez, ¿no? Pero sí, como dices, y como decíamos hace rato, se empieza con Mantegna, con esa aplicación tan científica y tan apegada al método de la perspectiva, que justamente se logra estos acabados un tanto pétreos, ¿no? Claro. Y bueno, y pues sí, en esta charla que hemos tenido así pendulosa, pues regresando como al barroco, o quizá no hemos salido del barroco en toda la plática, ¿cómo definirías así en unos minutos una aproximación tuya hacia el barroco? Yo creo que lo primero sería movimiento, y junto con el movimiento, aunque pudiera parecer irónico, una cierta ligereza. Dijimos, y bien dijiste tú que era recargado el estilo barroco, y era pesado visualmente. Por ejemplo, en este nacimiento de Rubens, hay toda una vorágine de movimientos donde vienen los pastores a ver al niño y el niño está acá enfrente como en un estatismo que contrasta bellamente con esa vorágine, ¿no? Pero justamente en este arte recargado, en toda esta ornamentación, por ejemplo, hay cierta... Como fluidez. Sí. Como ese movimiento fluido en donde los cuerpos son pesados, sí, la composición es pesada, pero también hay movimiento, o sea, se mueve. Las pinturas, por ejemplo, hay una pintura maravillosa de Velázquez que se llama La fragua de Vulcano. Y La fragua de Vulcano es una escena mitológica y retrata un momento en donde hay unos obreros en una fragua, en un taller de herrería, que son inesperadamente interrumpidos en sus actividades. Entonces ellos están acá haciendo obras de herrería y llega Hermes. Bueno, lo platico porque ya la revisamos en el curso, ¿no? Entonces ya se sabe de lo que estamos hablando. Es una escena donde está un taller de herrería. Los trabajadores están obviamente ahí en sus tareas, forjando armaduras, todo este tipo de cosas de metal.
y es la fragua de Vulcano, ¿no? Entonces llega Hermes y a contarle a Vulcano que su esposa le está siendo infiel. Entonces, el punto de todo esto es la expresión de esa actividad interrumpida de los obreros de la fragua de Vulcano. Es como si tomáramos una foto, ¿no? Las actitudes de sorpresa, de ese sorpresa incluso corporal, ¿no? Cuando algo le llama la atención de repente y hasta se pone tenso, eso se refleja en esta pintura de Velázquez. Entonces a eso es justamente a lo que quiero hacer referencia del movimiento. Para mí el barroco es movimiento porque la naturalidad con que esos cuerpos estáticos están retratados, la naturalidad con que esas expresiones de sorpresa están registrados por Velázquez es maravilloso, ¿no? Es justamente este culmen técnico en donde hay un trabajo importante de las reglas de perspectiva, de anatomía, de proporción, pero que llegan a una maestría en donde no estorban justamente para esta naturalidad. Contrario a este Cristo muerto de Manteña, en las obras de Velázquez ya hay un dominio técnico que le permite esa naturalidad que es realmente bellísima. Entonces yo creo que para mí eso es el barroco, un movimiento estático, aunque pareciera contraproducente o contradiciente, ¿no? Y que va en este movimiento hacia la vulgaridad, no dicho peyorativamente, ¿no? Pero hacia lo seglar, hacia lo... y hacia la multiplicidad, ¿no? Pues claro. El arte barroco es como este panorama donde pueden ocurrir diversas cosas. Diversas cosas, ¿no? Sí, es correcto porque... Como dijimos, ¿no? El arte barroco empieza ligado a la Contrarreforma, se mantiene mucho tiempo ligado a la Contrarreforma, pero también se llega a esta vulgaridad, a un arte también bucólico, un arte simple, ¿no? Que retrata pues cuestiones no necesariamente importantes, por ejemplo, y eso lo vamos a ver ya en esa colita del barroco que va a ser el rococó, así como en el Renacimiento hay esa colita que es el manierismo, ese apéndice. En el barroco vamos a ver ese apéndice que va a ser el rococó, que justamente se hace secular, ¿no? Ya por ejemplo, en las obras de Fragonard ya vemos esa exuberancia mundana común en esta obra, por ejemplo, del Columpio, donde está esta mujer columpiándose en un retrato de lo común, ya no de los santos, no de la mitología, sino del mundo de todos los días. Y en ese sentido, y como un poco bajando a lo particular, ¿cómo sería, bueno, el barroco pues fue tan ligero en expresar la multiplicidad, que en los lugares en donde estuvo pues fue adoptando algo, ¿no? Claro. ¿Cómo sería el barroco mexicano y el duranguense? ¿Cómo podrías describirlo así? Fíjate que hay toda una discusión acerca de si hay, por ejemplo, barroco mexicano, barroco peruano. Y sin embargo yo creo que es algo casi inevitable, ¿no? En algún momento yo leía hace unos días que decían, tal vez esta estilización particular de los países o de los lugares era más bien como un desfase, como un error al momento de reproducir los modelos europeos naturalmente que llegaban de las obras barrocas, ¿no? Pero por ejemplo aquí en México... Qué padre, ¿no? El error como creación, claro, ¿no? El error es maravilloso, wow, claro. Yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es cometer errores. Sí. Entonces, y equivocarnos, ¿no? Sí. Equivocarnos es una de las mejores cosas que hay. Y es lo más artístico que puede haber, un error, porque en algún acercamiento al concepto de arte podría ser la expresión más singular, ¿no? La perspectiva más auténtica, pues es la más tuya, ¿no? Y entonces, pues, algo que se aleje un poco de la regla, de la norma, lo que quieras copiar, ¿no? Lo que quieras como de las directrices, aspirar, ¿no? Claro. En fin, pues el error. Sí, fíjate. Bueno. Entonces, es que me quedé pensando de eso que decías, pero sí, rápidamente voy a hacer una vuelta rapidísima, por ejemplo, a Velázquez y esto del error, ¿no? Por ejemplo, a veces se cree que todos estos artistas que son representativos de épocas eran perfectos.
en su ejecución. Naturalmente, o sea, tener un desarrollo importantísimo y respetable de la anatomía, de la teoría del color, de la paleta que manejaban. Pero, por ejemplo, las manos del enano, de uno de los enanos que retrató Velázquez, son maravillosas porque parecen dos papas. O sea, quizá el enano estaba manco, no sabemos, al menos yo no lo sé, pero a mí me gusta. ¿Que fuera como un muñón? Sí, era como un muñón. O sea, tú ves este bufón Sebastián de la Morra y son dos papas. O sea, es una obra muy interesante, pero si se atiende a esas manos, ¿no? Hay que tener... Puedes hacer un ensayo filosófico. Sí, no, a mí me encantan de ese par de manos, esas ¿no? manos, porque tú ves, por ejemplo, lo comparas, por ejemplo, con esta obra que te decía, los cuerpos de esta fragua de Vulcano, de esta obra de Velázquez, si comparas a estos enanos, pero si se da uno el tiempo de verlos, pues ve aspectos como este de estas manos, ¿no? Pero bueno, volviendo. Sí, como dices, pudo haber un barroco mexicano, yo digo que sin duda lo hubo, aunque no necesariamente con la intención de hacer un barroco mexicano, ¿verdad? Por ejemplo, también hay que tener en cuenta que en el momento, por ejemplo, aquí en el Virreinato, ese estilo que se tenía, que era, ahora se ha caracterizado como barroco, y era barroco por las características constituyentes que tenía, obviamente que en ese tiempo no se decía estamos haciendo arte barroco, ¿no? Va a ser después un término incluso peyorativo, sí, o sea, que va a tratar de hablar justamente de ese recargamiento, de esa exageración, exuberancia, ¿no? Entonces, sin duda que en cada país había como una subclase de barroco, ¿no? Aquí en México, pues se vivía una situación social bien particular. Y creo que podemos ligar esto que tú dices, si había un barroco mexicano, con esta conciencia del criollismo. El criollo, esa parte de la sociedad que va a ser una ideología que se va a ir construyendo conforme va pasando la época virreinal, ¿no? En donde se empiezan a diferenciar de los españoles peninsulares. Esa conciencia del criollismo va a ir incidiendo necesariamente en las concepciones artísticas que se tenían. Los criollos buscarán tener una identidad propia que se distinga primero que nada de los peninsulares, ¿no? Hay un texto que vamos a revisar la semana que viene sobre barroco en México y el autor dice, Jorge Alberto Manrique, dice, el criollo es aquel hombre que busca una cara y un nombre. Entonces, esta situación social va a incidir directamente en el arte, ¿no? Durante el periodo virreinal van a llegar las reformas borbónicas, en donde va a haber una serie de cambios sociales, comerciales y políticos, en donde los criollos, dentro de este proceso largo que son las reformas, van a comisionar una gran cantidad de obras de arte, ¿no? Y en esta comisión que hacen de obra de arte necesariamente están confluyendo las particularidades de la Nueva España, que es una realidad totalmente distinta a otros lugares, ¿no? Entonces, en toda esta configuración del criollo, en todo este nacimiento, por ejemplo, de estos cultos o de estos mitos propios, por ejemplo, encarnados en la Virgen de Guadalupe, ¿no? A través del periodo virreinal surge la idea de venerar a la Virgen de Guadalupe por parte de los criollos. Es un proceso extenso, en donde se van conformando toda esa ideología que va a incidir en la forma en que se va a conocer, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe o otras figuras, por ejemplo, el Señor de Chalma, la Virgen de los Remedios, la Virgen de Ocotlán, que van a ser, en cierta forma, polos ideológicos, espirituales, en donde los criollos van a buscar una identidad, van a buscar algo distinto, deidades o santos mexicanos, por ejemplo, van a ser el primer santo criollo en ese periodo, en donde pues se va conformando una conciencia personal del criollismo. Entonces todo esto va a incidir de manera importante en el propio barroco, ¿no? Como dijimos hace un momento, a los artistas les llegará la influencia europea a través, por ejemplo, de grabados. Los grabados van a tener esta gran función de compartir, de traer cuestiones estilísticas, pero aquí se van a transformar, ¿no? Si bien llegan grabados replicando la obra, por ejemplo, de Zurbarán o de Rubens, aquí, en esas condiciones sociales, pues se va a dar una estilización particular, ¿no?
Sí, y qué bueno que es como esta búsqueda en este crisol, Claro. es una búsqueda de identidad, ¿no? Y de lo singular que va surgiendo en esta sociedad mexicana. Sí, claro, sin duda. Como te digo, redundando un poco, el criollismo es bien importante siempre considerarlo ligado al barroco, ¿no? En este ambiente de mecenazgo que se va a dar por parte de los criollos, en donde se van a crear muchísimas obras importantes que van a perdurar justamente nacidos en este amparo, ¿no? Por ejemplo, uno de los varios artistas destacables o que se han destacado mucho a través de la historia del arte del periodo virreinal es Cristóbal de Villalpando. Cristóbal de Villalpando es un artista criollo y una de las características de su obra, o por lo que es válido retomarlo, es que en sus cuadros, en sus obras, al momento de firmarlos, él especificaba ahí, la composición la hice yo. Bueno, de alguna forma lo ponía, no con esas palabras, pero lo hacía patente que él había hecho la composición. En muchas ocasiones la obra o el trabajo de los artistas iba a ser copiar obras mantener muchos de los elementos que llegan de las obras europeas. Entonces, al poner Cristóbal de Villalpando estos textos, estas advertencias, es ya una conciencia de un artista que quiere desmarcarse y diferenciarse de estos influencias visuales que le llevan, ¿no? Sí. Entonces, igual, por ejemplo, Juan Correa, también. Juan Correa era mulato, era hijo de un español y de una negra liberta. Entonces, estos artistas que están creando son justamente artistas criollos que trabajan para mecenas criollos, entonces, o mulatos. O sea, en esta confluencia, como tú dijiste, en este crisol, va a crear pues elementos que quizá, estilos, que la mejor manera de tratar de asirlos pues sea mediante imágenes, no ahí directamente. Pero esta cuestión del criollismo va a ser súper importante y, como sabemos, a través del tiempo, de este proceso de larga duración, va a incidir directamente en la cuestión de la independencia, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos esta charla para el Diplomado de Historia del Arte Occidental y pues nos veremos en el último módulo de Arte Contemporáneo. Ah, sí, también. Muy interesante va a estar ahí. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ti.